opositores, os lo estábamos diciendo, veníamos insistiendo en que muy pronto todo iba a cambiar, que íbamos a poder ser más optimistas y por fin eso es una realidad. Tenemos muchas noticias muy buenas que contaros, como por ejemplo una oferta pública de empleo que se va a lanzar en junio, más de 18.000 plazas para poder acceder a la Administración General del Estado y de estas plazas más de 9.000 serán de nuevo acceso. Tenemos con nosotros a Narciso Sánchez, director de Editorial Maz, para hablar de este y de otros temas. Narciso, muy buenas tardes. Cuéntanos quién se puede presentar a estas oposiciones, que serán un total de 18.323 plazas. Hola Cristina, pues prácticamente todo el mundo. Las 18.000 plazas que citas que están previstas para la Administración General del Estado, ten en cuenta que hay más de 160.000 plazas sumando las distintas comunidades autónomas de España y corporaciones locales. Con lo cual, prácticamente habría plazas para casi cualquier persona, siempre y cuando cumpla los requisitos. Narciso, ¿y esas personas que nos están viendo ahora mismo, que se están empezando a plantear iniciar este recorrido que es el mundo de la oposición, esas personas que parten de cero, pueden perfectamente presentarse a estas oposiciones? Sí que están a tiempo, salvo determinadas categorías que piden un número de temas de más de 40 o 50 temas, yo diría que cualquier persona que empezara o decidiera hoy presentarse a unas oposiciones de todas estas plazas que hay pendientes, estaría a tiempo de prepararse las pruebas selectivas con garantías. Recordamos que estamos hablando de más de 18.000 plazas, más de 9.000 plazas de nuevo acceso. ¿Sabemos cuándo podría salir esta convocatoria, Narciso, o todavía es un poco pronto? Pues Cristina, en una situación como la que estamos viviendo con COVID y en este momento en el que grabamos el vídeo se está hablando de una cuarta ola, la realidad es que no podemos hablar de absoluta certeza, pero lo normal es que la Administración General del Estado, sus distintas categorías, antes del próximo verano se abrieran los plazos de presentación de solicitudes y los exámenes fueran antes de final de año, con lo cual cualquier persona que quiera participar está aún a tiempo. Todo buenas noticias, a las que hay que añadir esa promesa de Pedro Sánchez de cambiar la legislación para poder reducir la interinidad en España. Esto viene marcado por Bruselas. La Unión Europea establece que la temporalidad en el empleo público esté en un 8%. Ahora mismo estamos en un 30%. Estamos hablando de una reducción muy importante. Narciso, ¿cómo afecta esto al sector público? Pues creo que esto es muy positivo para los opositores, porque supondría una reforma en dos sentidos, o unos cambios en dos sentidos. Por un lado, primero, la obligatoriedad de que a corto plazo se iniciaran procesos selectivos prácticamente en todas las administraciones públicas que acabaran con la interinidad que se ha acumulado en los últimos 10 años. Eso por un lado. Y por otro, como segundo punto positivo, diría que en los próximos años estas recomendaciones de Bruselas van a suponer una regularidad en la convocatoria de plazas. De manera que los opositores que se estén preparando una plaza concreta para una administración van a tener la casi certeza de que va a haber una regularidad en esas convocatorias. 2021, desde luego, es el año de las oposiciones, es el año de los opositores, es tu año y es tu año también, tanto si eres opositor como si te lo estás planteando. No hay nada que plantearse porque este, desde luego, es el momento. Además de esta nueva oferta que os hemos comentado, también tenemos que decir que por fin vamos a tener esas oposiciones de educación en casi todas las comunidades autónomas. Tenemos además a la vuelta de la esquina esas oposiciones para poder acceder a la Administración General de la Junta de Castilla-La Mancha con más de 1.500 plazas y también están convocadas las oposiciones a Sanidad para esta misma comunidad autónoma, para territorio manchego, 358 plazas. Narciso, ¿cómo pueden las personas que nos están viendo ahora mismo inscribirse en estas oposiciones? Bueno, 2021 debe ser un año en el que se recupere la normalidad de los procesos selectivos de oposiciones.
Y en esa línea debe ser un año en el que, como hemos comentado anteriormente, se inicien los procesos extraordinarios para acabar con el nivel de interinidad actual y también se empiecen a celebrar exámenes de manera habitual. Parece que no, pero durante el periodo COVID se han estado celebrando exámenes. No al nivel que hubo en el periodo pre-COVID, pero este año se están celebrando exámenes. Hay previstos exámenes, como comentas, en junio para profesorado en muchas comunidades autónomas. También hay previstos unos exámenes para la Administración de Justicia. Y estos últimos meses, de manera normal, se han celebrado exámenes en varias comunidades autónomas, por no citar la propia Guardia Civil, Policía Nacional o Ejército Profesional, que se han examinado estas últimas semanas. Entonces, lo normal es que durante el año, si no hay nuevas olas o circunstancias que impidan su convocatoria, es que sea un año de regularización. Y en el caso de las plazas de Castilla-La Mancha, al menos las que son de administración, deberían, al igual que el Estado, las plazas del Estado, abrirse los plazos de solicitudes antes del verano y celebrarse los exámenes antes de final de año. La luz se empieza a ver ya al final del túnel y además se ve bastante grande, con bastante nitidez, y todo va a ir saliendo y va a seguir su curso. Este es el momento perfecto para opositar y es una salida laboral a tener muy en cuenta, porque una oposición puede garantizarte un empleo estable, un futuro sólido y una vida muchísimo mejor. En otras palabras, que eso es lo que todo el mundo quiere, vivir mejor cada día. Así que, querido opositor, querido nuevo opositor, te damos la bienvenida a este mundo y nos vamos a ver en el siguiente vídeo.